Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La prisión que nadie podía burlar. Nadie escapaba de Zarsak Prime. Ni reptiles de hielo del Nexo V, ni carnívoros de presión profunda de Pluta Morak. Y definitivamente, ningún humano. Flotando sobre la órbita destrozada del planeta muerto Dra 6, Zarsak Prime no era una prisión. Era un monumento al control. Una cápsula de metal vivo con muros autorreparables, sin una sola rendija, sin sombras, sin secretos. Cada prisionero era vigilado por 3 capas de inteligencia artificial, monitoreado por campos de energía, y catalogado al más mínimo movimiento. Nadie entraba sin ser observado. Nadie salía sin dejar rastros. O al menos, eso creían. La nave de transporte ZK-8 se aproximó a la esclusa exterior a velocidad de protocolo. En su interior, 5 figuras humanas encadenadas, inmóviles, con la cabeza baja. Sujetos 304 a 308. Especie, Homo sapiens. Riesgo estimado, bajo. Clasificación, orgánico limitado. Tiempo estimado de supervivencia en Zarsak, 4 días estándar. El mensaje resonó en la sala de recepción con frialdad mecánica. Un grupo de carceleros carnotianos observaba desde un balcón, sin disimular la burla. ¿Estos son los tan temidos humanos?, preguntó uno, con voz serpenteante. Parecen sacos de carne apenas funcional. El comandante de la prisión, Sebon K., no respondió. Solo dio la orden con un movimiento de sus tentáculos. Encerradlos. Y catalogad cada herramienta que lleven. Todo. Incluso los dientes si es necesario. Célula 47. Temperatura, 19.4 grados. Nivel de presión, medio alto. Sin acceso a objetos punzantes. Sin señales de energía externa. Ninguna cámara oculta a la vista. Allí, sentada en silencio, Elena Méndez observaba. No hablaba. No miraba a los otros humanos. Solo escaneaba el entorno con la mirada de quien no ve paredes, sino variables. A su lado, Logan Ferrer, musculoso, curtido por 20 campañas en mundos hostiles, rompía el silencio. ¿Y bien, ingeniera? ¿Qué opinas? Elena no apartó los ojos de una protuberancia mínima en la esquina del techo. Este lugar está demasiado limpio, murmuró. Eso significa que tienen miedo de lo sucio. ¿Miedo de qué? De lo que no pueden predecir. Horas después, mientras los demás dormían o simplemente perdían la mirada en el vacío, Elena se agachó en un rincón. Allí, entre el pliegue del suelo metálico y la pared antimateria, vio un diminuto resplandor. Una horquilla de metal. ¿Cómo había llegado ahí? ¿De quién era? No importaba. La sostuvo con 2 dedos, la giró, la analizó. Era rígida. Conductiva. No magnetizada. Perfecta. Logan se acercó. ¿Qué tienes? Esperanza, respondió sin levantar la vista. Los sistemas de la prisión informaban a cada segundo. El sujeto humano 304 hectáreas respirado 487 veces en la última hora. No hay intención de fuga detectada. No hay herramientas presentes. Estado mental, estable. Pero lo que no podían medir era lo que crecía en silencio entre esos prisioneros. Un código. Un lenguaje de ojos. Una vibración apenas perceptible. Una alianza sin palabras. Elena comenzó a trabajar en la cerradura de su litera. No para escapar, sino para probar el margen de respuesta del sistema. 3 movimientos. Un clic. Nada. 5 más. Una chispa. Aún nada. A los 20 movimientos, el cerrojo interno se desbloqueó. Y las alarmas no sonaron. Están demasiado seguros, susurró. Eso es bueno, ¿no? Para ellos, es el peor error. Elena repasaba mentalmente la estructura de la celda. Sabía que las paredes estaban formadas por placas de silicio interconectadas con una red de monitoreo neuronal. Cada pensamiento era detectado. Pero lo que no era consciente, no podía ser captado. Y ella, no pensaba en escapar. Ella sentía el escape. 2 días pasaron. Uno de los humanos, el más joven, colapsó por la presión psíquica de la prisión. Fue retirado por los drones sin que nadie dijera una palabra. Uno menos, murmuró Logan. ¿Seguimos siendo 5? Ahora somos 4. Y eso es suficiente, dijo Elena. Ese mismo día, dobló un fragmento de metal que había arrancado de la bandeja de comida.
Un pedazo fino, curvado, que ocultó en el doblez de su pantalón. Logan lo miró y no preguntó. Solo asintió. En la sala de vigilancia, un operador notó una microvariación en los niveles térmicos de la celda 47. ¿Qué es esto? Probablemente digestión humana. No. Es demasiado localizado. Cerca de la litera. ¿Revisamos? No. El sistema habría alertado si fuera una amenaza. Y así, decidieron ignorarlo. Esa noche, Elena insertó la horquilla metálica en un pequeño panel lateral. Giró. Midió el pulso con el índice. Esperó la vibración sónica. Y escuchó el clic. La celda se humedeció de repente. Las luces bajaron un 5%. Las cámaras se reiniciaron. Y entonces, por primera vez desde su llegada, una compuerta interna se abrió. No era la salida. Aún no. Pero sí el principio. Empieza mañana, dijo Elena. ¿Qué? La fuga. Mañana. Antes de que los alienígenas se den cuenta de que metieron a la especie equivocada en su caja perfecta. Y así, sin disparar un solo tiro, sin romper una sola pared, sin decir ni una palabra más. Comenzó el fin de la prisión más segura del universo. Un plan humano comienza con una idea absurda. Los alienígenas que diseñaron Sarsak Prime jamás pensaron que una fuga comenzaría con una horquilla oxidada y una mente humana inquieta. Y mucho menos, que quienes ellos clasificaban como especie limitada usarían cucharas, tornillos sueltos y vapor para iniciar una operación de escape. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Elena Méndez no dormía. Mientras los demás descansaban, ella analizaba el ritmo de los zumbidos en los muros, el pulso irregular de los conductos de reciclaje, las vibraciones del suelo al pasar los drones. Tomaba nota mental de cada anomalía, de cada falla mínima en la prisión perfecta. Porque no hay sistema sin grietas. Solo hay ojos que no las ven. Y ella, las buscaba como quien respira. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Logan mientras fingía estirarse en la litera. 15 horas, quizás menos, respondió Elena sin levantar la vista del tenedor que pulía con una piedra. ¿Por qué? Porque la compuerta que abrimos anoche reinició un subsistema de ventilación. Si los técnicos revisan las fluctuaciones térmicas, podrían detectarnos. ¿Y si lo hacen? Ya no importará. Para entonces, estaremos fuera. En otra celda, el humano llamado Saito, minero de gravedad variable, golpeaba el muro con una secuencia exacta. 5 golpes suaves. 2 fuertes. 1 final, seco. Era un código. Elena lo escuchó desde el sistema de ductos que conectaba sus celdas por detrás, imperceptible al ojo alienígena. Era su lenguaje secreto. Y significaba, conducto de mantenimiento localizado. Acceso en progreso. Día 3. Hora las 14:02. En la sala de comando, un guardia carnotiano recibió un reporte. Variación de presión en el sector 4, nivel bajo. Desfase de 0.3 puntos. ¿Otra vez? Es la tercera en 2 días. ¿Investigamos? Ya lo revisaron. Falsas alarmas. Y dejaron pasar la señal. Una señal que no era error, sino una puerta abierta en la prisión más segura de la galaxia. Logan fingía torpeza. Dejó caer su charola. Tropezó. Hablaba con voz apagada y respiración pesada. Los guardias asumieron que su mente estaba colapsando bajo el estrés. Pero no sabían que era un marine entrenado en simulaciones de presión sensorial extrema. Todo era una actuación. Y mientras él se arrastraba, observaba el recorrido de los drones, los puntos ciegos entre cámaras, los momentos exactos en que los campos de vigilancia se superponían y se cancelaban unos a otros. Lo memorizó todo, hasta el más mínimo desfase, y luego regresó a su celda como si nada. ¿Funcionó? Le preguntó Elena en susurros. Sí, pueden ver con 1000 ojos, pero no saben mirar. Esa noche, Elena desplegó su tesoro. Un tenedor afilado, 3 tornillos de su litera, una pequeña vaina de energía reciclada del suelo, y un tubo de gel antiquemaduras robado del botiquín. ¿Con eso planeas escapar? Preguntó Saito, incrédulo. No. Con esto planeo desactivar los sensores térmicos de la mitad sur de la prisión. Y lo hizo. Usando el gel como aislante, canalizó la pequeña carga de la vaina hacia un panel oculto bajo la litera. Conectó 2 tornillos, usó el tenedor como conductor, y esperó. El sistema lanzó un pitido agudo. Y luego, silencio. ¿Eso fue?
Acabo de cegar a la IA de vigilancia durante 73 segundos en este sector. ¿Y qué hacemos con eso? Lo usamos para probar que sí podemos vulnerarla. Y mañana, lo usamos para huir. Mientras tanto, en el centro de análisis superior, el sistema IA detectaba irregularidades. Patrón humano anómalo detectado. Comportamiento no lineal. Ritmos neuronales no compatibles con su misión. Posible manipulación de entorno. Pero el supervisor alienígena, confiado en la infalibilidad del sistema, escribió un simple reporte. Comportamiento errático. Fatiga mental típica de Homo sapiens. Y cerró el informe. Nunca supo que estaba presenciando el nacimiento de una fuga histórica. Elena diseñó el plan final en su mente como un ingeniero diseña una máquina compleja. Cada acción debía estar cronometrada. Cada error, absorbido por otra fase. Cada distracción, sincronizada. Salimos a las 3:03 exactas, dijo. ¿Por qué es ahora? Porque hay una fluctuación en los compresores de aire que causa una caída de energía en los campos laterales por 2.4 segundos. ¿Y es suficiente? Para un humano, no. Pero para 4 al mismo tiempo, sí. Y así, durante la noche, sin que nadie viera, sin que nadie escuchara, sin usar tecnología avanzada ni armas ni dispositivos. 4 humanos reconstruyeron el mapa interno de una prisión galáctica usando solo lógica, herramientas improvisadas, y pura determinación. Nadie sabía que a esa misma hora, en el Consejo de Seguridad Interplanetario, un senador alienígena preguntaba. ¿Y los humanos capturados? Encerrados. Sarsak prime. 0 posibilidad de fuga. Bien. Que aprendan que nada escapa de nuestro control. Pero al otro lado del universo, en una celda sellada, Elena Méndez sostenía en sus manos una válvula alienígena arrancada del sistema hidráulico central. Y al insertarla en el hueco correcto, murmuró. A veces, solo hay que empujar con fuerza el punto débil justo en el momento adecuado. Y la pared cedió. Los sensores detectan algo, pero no saben qué. Día 4. Hora, 2:57. La prisión Sarsak Prime respiraba con la calma artificial de las máquinas. Todo estaba en silencio. Todo parecía controlado. Pero en el interior de la celda 47, los latidos de 4 corazones humanos resonaban como tambores de guerra bajo la piel. No había gritos. No había caos. Solo la precisión mortal de un plan que jamás debió ser posible. ¿Están listos? Preguntó Elena en voz baja, sin apartar la mirada del panel improvisado que sostenía con los cables robados del sistema de control térmico. Hace 3 días que estoy listo, respondió Logan, revisando por última vez el tubo afilado que escondía bajo la manga. Mi ruta está clara. Conducción 3B, luego curva en seco al ducto de energía, murmuró Saito, con las manos ya cubiertas en una mezcla de aceite alienígena y polvo metálico. Respiración lenta. Ritmo bajo. Sin errores, añadió Mara, la más joven, experta en manipulación de estructuras físicas. Elena asintió. A la señal, no corran. No griten. No piensen. Solo actúen. A las 3:03 exactas, los compresores centrales de aire lanzaron una oleada de presión. Fue un zumbido grave, imperceptible para la mayoría. Pero para Elena, fue la cuenta atrás. Ahora, en 2,4 segundos, los campos energéticos de los corredores externos titilaron. Las luces parpadearon. Los sensores térmicos, conectados al subsistema de reciclaje, se reiniciaron durante un instante. Y en ese instante, los humanos ya no estaban en sus celdas. Corrieron como sombras. Descalzos. Silenciosos. Coordinados. Mara desactivó el primer panel de interconexión con un impulso electromagnético generado por la fusión entre su propio brazalete metálico y una pastilla energética. Saito abrió un respiradero usando una varilla curva que Elena había moldeado con calor hace 2 noches. Logan cargó con una tapa de contención sobre sus hombros y la usó como escudo móvil. Elena guiaba, mapa mental en la cabeza, movimientos memorizados al milímetro. En la sala de vigilancia, un operador alienígena levantó la vista. Hay un vacío térmico en el sector 3. ¿Vacío? Sí. Debería haber actividad de sensores. Pero no hay nada. ¿Y qué hay allí? Solo celdas vacías. Ignóralo. A las 3:18, los humanos cruzaron el pasillo de limpieza, esquivando el escáner de retina mediante una proyección de luz que habían armado con un espejo robado de la sala médica. A las 3:21, forzaron la entrada a la sala de reciclaje 7,
bloqueando el rastreo químico usando vapor generado con ácido de cocina alienígena y trozos de plasma sólido. A las 3:25, Elena hizo lo imposible. Insertó una pieza alienígena doblada en ángulo recto en el núcleo de energía de emergencia. La prisión, al detectarlo como una sobrecarga, ejecutó su propio protocolo de autorregulación. Y con ello, desactivó 3 puertas principales por seguridad. La IA de vigilancia lanzó un informe de advertencia. Anomalía estructural detectada. Conducto de reciclaje abierto sin autorización. Sello térmico roto en nivel 4. Respuesta sugerida: activar búsqueda de fuga. Pero los supervisores seguían confiando. No hay armas registradas. No hay cortes violentos. No hay señales de lucha. Entonces no es una fuga. Exacto. Probablemente mantenimiento automático. Y así, una vez más, los humanos avanzaron bajo el radar. A las 3:29, alcanzaron la compuerta de seguridad 3K. Era gruesa, reforzada, programada para responder solo a comandos biométricos alienígenas. Aquí acaba todo si esto no funciona, dijo Mara. Elena se arrodilló. Abrió el compartimento inferior del marco, sacó un pequeño cilindro gris con inscripciones alienígenas ilegibles. ¿Qué es eso? Una cápsula de identidad digital. La robé del guardia que me examinó al llegar. La reprogramé anoche. ¿Y funciona? Lo sabremos. Ya. Presionó la cápsula contra el sensor. Durante un segundo, no ocurrió nada. Luego, un clic, un zumbido, y la puerta se abrió lentamente. No es magia. Es ingeniería con presión, sonrió Elena. En la cámara de comando, por fin, uno de los operadores detectó lo imposible. Sección 3, capa abierta sin autorización. ¿Qué? Puerta interior abierta. Sin explosiones. Sin cortes. Solo, se abrió. El comandante Sebon K entró al centro. ¿Dónde están los humanos? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? Han borrado sus propias señales térmicas. No los estamos detectando. Entonces no son prisioneros. ¿Qué son? Intrusos. 3:33. Los humanos estaban ahora en la sección de transporte inferior. Frente a ellos, una cápsula de emergencia sellada, destinada a evacuaciones de personal alienígena en caso de ataque externo. ¿Puedes abrirla? Preguntó Logan. No, respondió Elena. Pero no necesito hacerlo. Entonces, voy a convencerla de que ya está abierta. Conectó un cable a un panel de emergencia y reescribió la secuencia de cierre. Usó lógica inversa alienígena para forzar el sistema a creer que la cápsula ya había sido utilizada. El sello se desactivó. Esto es lo que pasa cuando diseñas prisiones pensando que los prisioneros nunca pensarán como tú. La cápsula se encendió. Luces activadas. Propulsión mínima. Coordenadas predeterminadas, fuera del alcance inmediato de Sarsak Prime. Los humanos subieron sin celebrar. Sabían que aún no habían escapado. Pero habían hecho lo imposible. Habían atravesado una prisión diseñada para contener monstruos galácticos, usando cucharas, ideas y voluntad. Y al cerrarse la escotilla, Elena murmuró. Una idea absurda. Es todo lo que necesita un humano para hacer temblar un imperio. El día que nadie esperaba, humanos en movimiento. 3:37 hora de prisión. Sarsak Prime activó por primera vez en siglos su protocolo de seguridad total. Las compuertas se sellaron. Las luces se tiñeron de rojo. Los muros vibraban con frecuencia disuasiva. Las CIAS militares se despertaron. Y los soldados carnotianos comenzaron a equiparse, sin saber aún a quién enfrentaban. Porque nadie había escapado de esa prisión. Nadie. Y sin embargo, los humanos ya no estaban en sus celdas. ¿Cómo lo hicieron? Rugió el comandante Sebon K, lanzando su puño sobre la mesa holográfica. No sabemos. No usaron explosivos. No hackearon desde fuera. No dispararon una sola arma. ¿Y entonces cómo escaparon? Solo, caminaron. Abrieron puertas como si fueran personal autorizado. Se movieron como si conocieran los pasillos mejor que nosotros. Mientras tanto, la cápsula de emergencia donde viajaban los humanos atravesaba el anillo orbital de defensa. Elena sostenía con fuerza la consola secundaria, monitoreando el pulso de energía de la nave. Tardarán 3 minutos en detectar que tomamos esta cápsula. ¿Y luego? Nos dispararán con todo lo que tengan. Entonces, dijo Logan,
tenemos 3 minutos para desaparecer. En los sistemas de defensa orbital, la alerta se encendió. Objeto no autorizado. Cápsula en trayectoria de escape. Confirmar presencia de vida. Positivo. ADN. Humano. Acción sugerida. Neutralizar. Pero el oficial de defensa, un Raccoon de 3 ojos, vaciló. Son humanos. ¿Y eso qué importa? Importa porque si lograron salir de Sarsak Prime sin violencia, entonces lo que hicieron fue peor que usar armas. ¿Qué hicieron? Humillaron nuestra seguridad. La cápsula humana cayó hacia un satélite agrícola abandonado. Un mundo sin atmósfera, lleno de ruinas de una antigua civilización minera. Elena eligió ese destino por una razón. Si intentamos huir directo, nos cazan. Pero si nos estrellamos en algo que ellos creen inútil, nos ignorarán. Y así fue. El descenso fue brutal. El impacto, seco. Pero la cápsula resistió. Y los humanos, salieron caminando entre polvo y chatarra. Ahora sí, dijo Elena mientras abría un mapa antiguo con datos de estructuras subterráneas. Comienza la parte difícil. ¿Más difícil que escapar de la prisión más segura de la galaxia? Preguntó Mara, aún jadeando. Sí. Ahora tenemos que sobrevivir a la respuesta. En la sala de crisis de Sarsak, las CIAS analizaron las grabaciones de la fuga. Movimientos. Respiración. Ritmos de pensamiento. Y todas llegaron a la misma conclusión. Comportamiento no predecible. Inteligencia adaptativa. Acción no basada en lógica táctica común. Resultado. No fueron prisioneros. Fueron invasores que estudiaron nuestra prisión desde adentro. Elena y los demás se movían bajo tierra, entre conductos de transporte olvidados, usando mapas creados por obreros humanos décadas atrás. Nos subestimaron tanto, dijo Saito, con una sonrisa amarga, que ni siquiera pensaron en borrar planos escritos a mano. Ese fue su error, dijo Elena. Pensar que solo pelearíamos con fuerza, y no con lo más peligroso que tenemos, nuestra creatividad. Los alienígenas lanzaron escuadrones aéreos, sondas de búsqueda, y barridos térmicos por toda la superficie del satélite. Pero no encontraban nada. No puede ser, dijo uno de los comandantes. Se estrellaron aquí. Las señales son claras. Sí, pero ya no están. ¿Dónde se metieron? No lo sé. Pero si siguen vivos, no serán solo un problema. Serán una advertencia. En la profundidad del subsuelo, Logan reparaba un transmisor de corto alcance. ¿Podremos enviar un mensaje a la Tierra? No, respondió Elena. Pero podemos enviarlo a cualquier nave comercial con un sistema de rebote. ¿Y qué decimos? Nada complicado. Marcas unas coordenadas, y al final, una sola frase. No funcionó. Los humanos salieron. Mientras tanto, en el Consejo Intergaláctico de Seguridad, se proyectaba en vivo un resumen de lo sucedido. Los miembros observaban en silencio. El registro terminaba con una imagen captada por la cámara de una compuerta que se abría sola. Y del otro lado, 4 humanos caminando tranquilos, sin correr, sin disparar, sin gritar. ¿Cuál es su conclusión? Preguntó una voz desde las sombras. Y el analista respondió. No construyeron una fuga. Entonces, construyeron una lección. 358 Última línea del informe oficial. No se recomienda encerrar humanos en instalaciones de máxima seguridad. No porque sean imposibles de contener, sino porque, en cuanto entran, ya están planeando cómo salir. Y cuando lo hacen, aprenden todo sobre ti. Los humanos, refugiados en las ruinas bajo tierra, encendieron una pequeña lámpara. Logan preguntó, ¿y ahora qué? Elena sonrió. Ahora, dejamos que se asusten. Y apagó la luz. Cuando los alienígenas entendieron lo que significa humano. 4:13 horas. Sector B9 del satélite abandonado donde los humanos se refugiaban. El silencio que reinaba en la base subterránea no era paz. Era cálculo. Era contención. Era la pausa antes de la tormenta. Elena revisaba los niveles de energía residual del generador enterrado que lograron reactivar. Tenemos 8 horas antes de que se agote, dijo, mientras sus dedos danzaban sobre una consola cubierta de polvo. ¿Y luego? Preguntó Mara, nerviosa. Luego, o nos encuentran, o salimos por nuestra cuenta. Pero ya no huimos. ¿No huimos? No. Ahora ellos son los que corren. En la órbita de Tolbarene, el comandante Sebon K. coordinaba la operación de búsqueda.
Ninguna señal. Ninguna emisión térmica. ¿Cómo es posible que una cápsula humana se estrelle aquí y desaparezcan como humo? Un oficial respondió. Quizá no se estrellaron. Quizá aterrizaron intencionalmente. Sebon entrecerró los ojos. ¿Qué estás insinuando? Que toda esta fuga fue parte de un plan mayor. No fue un escape. Fue una incursión planificada. Mientras los escuadrones rastreaban el terreno, Saito montaba un sistema de señuelos. ¿Qué haces con esos restos? Le preguntó Logan. Construyo mentiras. Colocó pequeñas fuentes de calor dentro de piezas metálicas, enterradas estratégicamente, para que los sensores alienígenas detectaran movimiento humano en direcciones falsas. Van a perseguir fantasmas durante horas, sonrió. Y funcionó. A las 5:02, las tropas alienígenas descendieron con artillería pesada sobre lo que creían una ubicación confirmada. El terreno explotó. El polvo cubrió todo. Las señales térmicas desaparecieron. Pero no había cuerpos. Solo chatarra. Solo un mensaje escrito con fragmentos de metal. Pensaban que no sabíamos planear. En el centro de mando, uno de los generales azurianos, con tentáculos vibrantes, exclamó. ¿Quiénes son estos humanos? ¿Soldados de élite? Sebon K guardó silencio por un instante, antes de responder. Peor. No fueron entrenados para escapar. Fueron entrenados para adaptarse. Y eso es más letal que cualquier arma. Bajo tierra, Mara terminaba de traducir los antiguos símbolos de un panel alienígena abandonado. Es un transceptor de corto alcance. Podemos usarlo para enviar un mensaje con eco galáctico. Elena asintió. No digas quiénes somos. No digas dónde estamos. Solo di lo que importa. Mara activó la antena, parpadeante. Y grabó. Si alguien escucha esto. La prisión no funcionó. Los humanos salieron. Y aprendieron cómo abrir todas las puertas. A las 6:10, un destacamento élite alienígena se acercó a lo que parecía una entrada subterránea. Había huellas. Había señales. Todo apuntaba a una presencia reciente. Ingresaron en formación. Pero dentro no había enemigos. Solo una sala vacía. Y en el centro, un solo objeto. Una cuchara. Los soldados se miraron confundidos. Uno de ellos preguntó. ¿Qué significa esto? Otro respondió. Significa que nos están mirando. Y que no entienden cómo los dominamos. Esa noche, en la cámara del Consejo Galáctico, la transmisión del mensaje humano ya circulaba entre embajadores. Algunos decían que era falso. Una manipulación. Una anécdota inflada. Pero los técnicos respondían. El mensaje no tiene origen rastreable. No tiene firma. Pero fue retransmitido por 19 estaciones automáticas. Todas localizadas cerca de instalaciones humanas. El embajador Treliano preguntó. ¿Qué significa esto? Y el analista, con voz apagada, dijo. Significa que si los encierras, escapan. Si los cazas, se esconden. Y si creen que tienes algo que vale la pena, regresan. Esa fue la parte que más asustó a la coalición. Los humanos no solo escapan. Aprenden. Se adaptan. Y luego, vuelven. En los registros internos de Sarsak Prime, donde los guardias revisaban datos intentando encontrar la grieta, alguien notó un patrón. Mira este registro de Elena Méndez. ¿Qué tiene? Desde el primer día, marcó con la uña los tornillos de su litera. Desde el primer minuto. Ya estaba planeando cómo salir. El comandante Sebon K, finalmente, redactó el informe final de la misión. Sus últimas palabras fueron. No subestimamos su fuerza. No subestimamos su tecnología. Subestimamos su voluntad. Y eso, fue nuestro error. Elena y su equipo, aún ocultos, observaban las estrellas desde un respiradero de la superficie. Pronto tendrían que moverse. La persecución no se detendría. Pero ella sonrió. Porque ahora, toda la galaxia sabía lo que significaba esa palabra. Humano. Escaparon. En un día. Y dejaron una advertencia. 7:12, hora estándar del sistema Tolvar N. En la cúpula de guerra de la coalición galáctica, el ambiente era insoportable. No por el calor. No por la presión. Sino por el miedo que nadie se atrevía a mencionar. Habían fracasado. No solo permitieron que humanos escaparan de la prisión más segura de la galaxia. Lo peor era que esos mismos humanos ahora eran imposibles de rastrear, de contener,
y de comprender. El protocolo de contención interplanetaria había sido activado, pero ya no con el objetivo de detener una fuga, sino de impedir una idea. Los humanos pueden escapar de cualquier cosa. En un hangar abandonado, ocultos entre chatarra oxidada y pantallas muertas, Elena, Logan, Mara y Saito planificaban el siguiente movimiento. Ya no somos fugitivos, dijo Logan mientras limpiaba su arma improvisada. Ahora somos algo más. ¿Qué somos entonces?, preguntó Mara. Elena levantó la vista, sin rastro de duda en los ojos. Somos prueba viva de que todo su sistema puede fallar. Somos la grieta en el muro. La señal enviada desde el satélite llegó más lejos de lo esperado. No solo fue captada por estaciones humanas, también por rebeldes, contrabandistas, traficantes de datos, y por un grupo que el imperio pensaba extinto. Los hijos del miedo, antiguos estrategas humanos que habían prometido nunca volver a la guerra. Pero la voz de Elena les llegó clara. Escapamos. No destruyendo. No matando. Solo pensando como lo que somos. Humanos. Y eso bastó. En el Consejo de Seguridad Interplanetaria, se votó por unanimidad un decreto sin precedentes. Prohibido encarcelar humanos en instalaciones clasificadas como irrompibles. Prohibido permitir contacto entre humanos y sistemas de control central. Prohibido subestimar su capacidad adaptativa. Clasificación de amenaza, entidades de persistencia incontrolable. Los escuadrones que aún rastreaban el satélite comenzaron a recibir interferencias en sus transmisiones. Al principio pensaron que eran fallas naturales. Pero luego, las imágenes en sus visores se congelaron, y apareció un mensaje en su idioma nativo. Si no puedes contener una idea, no puedes contener a un humano. Elena había aprendido a manipular las frecuencias secundarias del sistema alienígena usando solo los restos de tecnología abandonada. Había redirigido la energía estática del núcleo muerto del satélite para proyectar un mensaje codificado. Uno simple, corto, indestructible. Un mensaje que ya recorría 100 sistemas estelares. Zarsak Prime cayó, desde dentro. No necesitaban abrir las puertas. Las entendieron. Y eso es peor. Los humanos no escapan. Se transforman. Mientras tanto, en una estación de comercio exterior, una capitana mercante de la especie Cuarnaz escuchaba el reporte con incredulidad. ¿Escaparon con cubiertos? No exactamente. Con eso empezaron. Con eso pensaron. Con eso vencieron. La capitana se levantó, mirando a través del ventanal estelar. Que alguien me consiga a uno de esos humanos. Necesito aprender cómo piensan. Logan ajustaba un emisor de largo alcance. ¿Y si la Tierra responde?, preguntó Saito. No queremos que respondan, dijo Elena. Queremos que escuchen. Queremos que todos escuchen. Hasta que se grabe en el ADN de cada especie galáctica. Si encierras a un humano, no lo atrapas. Solo lo desafías. A las 8:43, hora estelar, las últimas naves de búsqueda abandonaron la órbita del satélite. No porque no quisieran seguir buscando, sino porque ya sabían que habían perdido. Y en su lugar, dejaron drones que solo repetían en silencio un único patrón. Observa. No intervengas. Informa si ves movimiento. Pero no vieron nada. Porque para ese momento, los humanos ya estaban en otro mundo. La cápsula que habían robado días antes ahora descansaba oculta en el subsuelo de una luna agrícola. Pero no estaba abandonada. Estaba esperando. Con instrucciones precisas, datos criptográficos, rutas seguras. Y una nota grabada en la cabina. Si eres humano, entra. Si no lo eres, mejor no toques nada. El archivo de Zarsak Prime fue sellado con clasificación máxima. Su existencia negada. Su ubicación borrada de los mapas. Sus arquitectos destituidos. Y sus errores, convertidos en advertencia. Pero la leyenda, como todo lo humano, ya había escapado. Última imagen registrada por un satélite no tripulado. Una figura humana caminando por una planicie desierta. Cabello recogido. Espalda recta. Rumbo fijo. Sin armas. Sin armadura. Solo un paso tras otro. Y una línea de texto enviada al cerrar la transmisión. No fue una fuga. Fue un mensaje. Y ya lo recibiste. Fin de la historia.